Pero esa es la manera que Dios determina establecer a la iglesia de Jesucristo, haciendo participante en la iglesia lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, cuando dice que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación. Y dice, establece un orden de prioridades, primero al judío, al gentil y a todo aquel que cree. O sea, que el misterio de la iglesia del Cristo resucitado está integrado por judíos y gentiles. De ambos pueblos Dios hace y conforma lo que se llama el misterio de la iglesia. Todo este mover de los designios divinos de Dios fue una realidad de lo que la Biblia nos habla, y la iglesia entonces es el cuerpo de Cristo. Ese es el misterio que debemos de entender, que todos y cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la cual es llamada iglesia, y la cabeza principal de esa iglesia es Jesucristo mismo. La cabeza de la iglesia verdadera, triunfante, victoriosa, fortalecida, guiada, impregnada, llena del Espíritu Santo, no es la cabeza en ningún otro país, ni en Asia, ni en Roma, ni en ninguna parte del mundo. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo, Rey y Señor de nuestra existencia. Entonces, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, esto es la unión de todos los santos redimidos, aleluya, con Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Y mire, hay aquí algo que algunas veces ese texto lo usamos cuando vamos a celebrar una boda. Y lo leemos rápidamente, pero algunas veces la mayor parte de la gente no entiende el significado, porque también ese es un misterio. ¿Por qué razón y por qué realmente, o cuál fue el objetivo a través del Espíritu que a Pablo se le revelara la conexión que hay entre Cristo, la iglesia y un matrimonio? Entonces aquí expresa algo que debemos de verlo, porque también para algunos es algo incomprensible, porque sigue siendo para muchos, aún matrimonios, un misterio desconocido. Por esto dice que dejará al hombre, lo sabemos de memoria. Yo me sé de memoria esto de las veces que he participado de una boda o de una ceremonia. Por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Se unirán a su mujer, serán una sola carne. Grande, dice, grande es este ¿qué? Grande, ¿qué? Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué es grande? ¿El misterio de un matrimonio o el misterio de Cristo, la iglesia, que lo compara con un matrimonio? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué es lo grande? ¿Qué es el misterio más profundo? Entonces el Señor, a través de la revelación dada al apóstol Pablo, dice que grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo, a la iglesia. Esto es algo que no se dio a conocer, como he dicho hace un momento, en el Antiguo Testamento a los hijos de los hombres. Y el texto resalta de una forma particular, extraordinaria, que es algo que estaba oculto, es decir, escondido. Mas ahora es revelado a la iglesia a través del Espíritu Santo, por medio de su palabra escrita, inspirada, y por medio de aquellos santos hombres de Dios que recibieron la revelación por medio del poder del Espíritu Santo. Que los gentiles, tú y yo, que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Tú y yo, que no estamos dentro del diseño de Dios, ahora estamos en el diseño de Dios. Tú y yo, que no teníamos el valor necesario para mantenernos en la presencia de Dios, porque nuestra condición de pecado nos separaba de Él, ahora hemos sido perdonados y reconciliados para con el Padre. Entonces los gentiles son ahora no solamente participante, integrante del cuerpo llamado iglesia, sino que también, además de eso, la Biblia nos dice que somos coherederos
herederos y coherederos en Cristo Jesús. O sea, el Señor de gloria, de majestad y poder, no solo murió para llevar nuestro pecado, iniquidad y rebelión, no solo resucitó para darnos vida nueva y eterna en mansiones celestiales, sino que además nos hace participante de toda su herencia, nos hace coheredero, nos da el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, con las mismas particularidades legales, aleluya, que tiene Cristo en este momento como unigénito del Padre, y a Él damos honra y gloria, porque ahora somos participantes como miembro de un mismo cuerpo. Cuando tú ves a otra persona que es miembro del mismo cuerpo, no la tienes que mirar por encima de tus hombros, sino reconocer que estás él y ella, él y ella, él y él, todos conjunto, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos somos parte integrantes de ser miembros del cuerpo de Cristo. Además, participantes de todas las promesas en Cristo Jesús. Y este misterio, con todo el plan divino de Dios revelado, aleluya, que Él había determinado, había sido revelado desde tiempos antiguos, como he comenzado a decir al comienzo de esta temática, lo cual establece claramente que todo lo que surge en el plan de Dios, en la revelación de Dios, en su tiempo llega el momento del cumplimiento. Y entonces Dios comienza a ejecutar lo que Él ha designado hacer. Yo alabo y glorifico al Señor en esta mañana, en este mediodía, porque el estar aquí reunidos nos hace entender que somos hermanos unos con otros. ¿Cuánto decimos amén a eso? Hermanos unos con otros. Por tanto, la iglesia, diga conmigo, la iglesia para mí ya no es un misterio. Si tú entiendes el valor de ser parte de la iglesia y tú eres un miembro activo en el cuerpo de Cristo, amando lo mismo que el que está a tu lado también ama, deseando lo mismo que el que está a tu lado también desea, y orando al Señor de la misma manera en confianza como los demás que te rodean, entonces prácticamente debemos de entender que la iglesia deja de ser un misterio para nosotros, sino que es una parte revelada por el Espíritu Santo. Bajo ningún aspecto, aleluya, bajo ninguna condición podemos nosotros oscuramente movernos como a tientas, sino que tenemos la luz del Espíritu de Dios. El misterio grande es entender que eres parte del cuerpo. Pero para entender esa profundidad, tienes que estar dentro del cuerpo. ¿Tú estás entendiendo? Tienes que estar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo en conjunto es llamado iglesia. Iglesia no es llamado un individuo. Iglesia no es llamado una familia solamente. Iglesia es llamado a aquellos que son participantes y son miembros dentro del cuerpo de Cristo. Este es el misterio más profundo. ¿Por qué yo tengo que amarte y tú me tienes que amar a mí? Porque estamos en el mismo cuerpo. Estamos en el mismo cuerpo. Si no estuviéramos en el mismo cuerpo, entonces ¿qué problema sería? Nos miraríamos de una forma muy equivocada. Pero cuando sabemos que estamos en el cuerpo, que todo el programa y el designio de Dios establecido para la iglesia se va a cumplir, mira lo que dice la Biblia. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: mira lo que dijeron su propio pueblo, aquel por la cual él vino, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Qué concepto tan errado, tan equivocado, de poder rechazar de plano lo que Dios enviaba del cielo para reconciliar a Israel con la presencia de Dios. Pero ese hecho de endurecimiento
permite que ahora en la profecía a la iglesia, el que Él fue rechazado al ser crucificado y muerto en la cruz, entonces comenzaba una palabra extraordinaria a cumplirse, que fue lo que Dios a través de Jesucristo reveló a Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, cuando Jesús preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo revela ni carne ni sangre. Para entender el misterio de pertenecer al cuerpo de Cristo llamada iglesia, es una revelación que viene de arriba. No es una opinión aprendida por los hombres. No es una forma de ser entendida intelectualmente por el raciocinio de nuestra propia mente. No, es que venga una revelación dada por Dios y que debemos de entender de qué manera tan amorosa y tan sublime somos participantes de un mismo cuerpo. Entonces, cuando Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Jesús aclaró de quién tenía esa revelación, entonces luego el Señor continuó diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? La mayoría de la gente interpreta que la roca era Pedro. No. Sobre esta roca significa sobre esta revelación, sobre esta declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, mi iglesia será edificada. Y cuando mi iglesia se edifica sobre la roca, que es el unigénito del Padre, entonces evidentemente hay una connotación de victoria, de fortaleza y de triunfo total para esa iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es esa victoria? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Porque a partir de esa declaración contundente que recibe Pedro en la confesión y en la declaración de Jesús, diciéndole, tú eres realmente Cristo, Pedro, y entonces Jesús le dijo, esa es la verdad que mi iglesia tiene que entender. Esa es la verdad que mi iglesia tiene que recibir. Que yo soy la roca inconmovible. Que de esa roca mi iglesia tiene que ser edificada. Que mi iglesia va a ser triunfante, va a ser verdadera, va a ser victoriosa, va a ser más que vencedora, pero siempre que se edifique sobre mí. Entonces, ¿cuál es la razón? Que algunas veces quizás hay personas que se molestan o se sienten en cierta manera como confundidas cuando uno u otro le falla, cuando realmente sobre quien está edificando, sobre quien estoy edificando mi vida y la iglesia es sobre la roca llamada Cristo, no es sobre el hermano o la hermana tal. Tenemos que aprender en tiempos proféticos como lo que estamos viviendo en esta generación actual, aprender a depender del Señor y saber y entender que es una roca inconmovible. No puede ser sacudida ni por la economía, ni por la enfermedad, ni por el dolor, ni por la desesperación, ni por el pánico, ni por ninguna desesperanza que surge en este mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza, porque eligen sus propias elecciones y sus propios caminos. Pero Dios, así como llamó en forma especial a Pablo, a Pedro y a tantos otros para ser los apóstoles, trabajando a favor de la revelación de la iglesia. En este momento permita al Espíritu Santo que venga sobre ti una revelación dada por el Espíritu Santo. La revelación para entender la importancia y el valor que tú tienes ante los ojos de Dios. Es allí cuando tenemos esa revelación y entendemos que son parte de ese diseño extraordinario divino de Dios. Es que entendemos que la iglesia de Jesucristo
es como un paréntesis dentro del programa que Dios había desarrollado a través de los tiempos. Y antes de iniciar la última semana de la semana 70 de la profecía de Daniel, que tenía que ver con Israel, Dios por pura gracia injerta la iglesia. No porque Dios no lo conocía, era el plan de Dios hacerlo así. Hace una interrupción. Pero quiero decirle que en ese misterio revelado de las edades, el tiempo de la iglesia está a punto de terminar. Donde Dios mismo pondrá fin al plan que Dios ha llevado a cabo a la iglesia. Cuando ese plan de las edades llegue a su final total, entonces comenzará nuevamente y se terminará y se completará la última semana de la profecía de Daniel. Pero la iglesia ya no estará, porque el trato será para Israel. ¿Estamos de acuerdo? Es a partir de allí cuando debemos de entender que todo lo que está sucediendo en el mundo, en la faz de la tierra, entienda o no lo entienda el ser humano, está dentro de ese misterio que envuelve a la iglesia. Cuando esto concluya y se reanude el plan de Dios solo para Israel, de acuerdo a las profecías también del Antiguo Testamento que lo habían anunciado, entonces, por lo que se entiende de una forma clara, el misterio de la iglesia habrá llegado a final y será clausurado y se terminará con una palabra que se llama el arrebatamiento de la misma. Donde para ese tiempo el plan de Dios habrá concluido para la iglesia y el plan de Dios se reanudará solo una última semana, 7 años para Israel. Eso lo conocemos todos nosotros. Ahora, es importante que cuando entendemos el misterio de la iglesia, tenemos la mejor parte de la cual no nos será quitada. ¿Te acuerdas? Cuando María, o cuando Marta, mejor dicho, se queja porque María, cada vez que Jesús iba a la casa de ellos, María estaba extasiada escuchando las enseñanzas de Jesús, y Marta, que parece la que tenía el trabajo más fuerte, la cocina, la comida, preparar todo, se queja y dice: Señor, ¿no tienes cuidado? Como diciendo: mira que María no me ayuda en nada en este momento. Y Jesús dijo algo que te lo dice a ti también esta mañana: Marta, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Ha escogido la mejor parte. Permita Dios en esta mañana que tú aprendas a escoger la mejor parte. Una parte que no te será quitada. Una parte que redundará en ti para vida eterna. Una parte que redundará en ti para una victoria total. Para estar para siempre en la eternidad con el Señor. Vale la pena ser fieles a Él. Renunciar a todo aquello que nos impida correr libremente a Dios. Vale la pena esforzarnos cada día y tomarnos de la mano del Señor y decir que le pertenecemos a Él y somos parte de lo que le pertenece a Dios. Quiero que allí donde estás, cierre tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, ayúdame a entender ese misterio escondido en la iglesia. Oh, aleluya. Para que pueda comprender que estamos viviendo en una hora de gran necesidad. Y necesitamos entender los propósitos de Dios para nosotros como hijos, para sus hijos y sus hijas. Tenemos que tener un amplio conocimiento de Dios y analizar con revelación divina todas aquellas verdades profundas que el Señor nos ha revelado por su palabra divina. Dios
está dispuesto a manifestar su gloria en la medida que nosotros estemos dispuestos a buscarle cada vez más íntima y profundamente. Dile: Señor, yo te doy gracias. Ahí donde estás, dile: Señor, yo te doy gracias por pertenecer a tu iglesia. Esa iglesia que se manifestó y que fue visible en el momento cuando Jesús murió en la cruz. Porque en ese mismo instante, ahí comenzó a ver el lugar que la iglesia iba a tomar en el propósito divino y eterno de Dios. A partir de ese momento de la muerte y resurrección, la iglesia iba a entender la razón de su existencia. A partir de ese momento triunfante en que el Señor revela y manifiesta visiblemente al mundo natural y al mundo espiritual el valor de la iglesia, puede él revelar que esa iglesia tiene una obra que realizar en la tierra y que su gloria final será conforme el mismo Dios ha establecido. Ponte de pie, ahí donde estás, y dile: Señor, yo quiero honrar y adorar tu nombre en este momento, por ser parte de tu iglesia amada. Pero dilo de todo corazón, no como alguien que te puede obligar o alguien que te puede imponer, sino sé espontáneo. Dile: Señor, te doy gracias en este momento por ser parte de tu iglesia amada. Gracias, Señor, porque aunque no era pueblo, ahora soy pueblo. Aunque no estaba en un cuerpo, sino que aislado, era cautivo y esclavo por la obra misma del pecado y de Satanás, he sido libre. Y ahora soy parte de un cuerpo que tú formaste mediante un perfecto sacrificio. Y a través de ese sacrificio diste vida, forma, propósito y diseño a tu verdadera iglesia. No pertenezco a una religión, pertenezco a un cuerpo viviente que se llama la iglesia de Jesucristo. Y estoy dispuesto, dile al Señor, estoy dispuesto a someterme a esa cabeza que eres tú, Señor mío. Me rindo por completo, dilo. Me rindo por completo, estoy dispuesto a obedecerte a ti en espíritu, en alma y en cuerpo. Señor, perdóname mis debilidades, mis negligencias, mis pensamientos equivocados, mis errores, aquellas cosas que posiblemente no la he entendido como debería de entenderla. Pero en este momento, Señor, me apropio de tu palabra. Y yo recibo tu palabra como el sustento que mantiene firme y estable mi vida presente y mi esperanza gloriosa de eternidad delante de tu presencia. Oh, aleluya. Quiero que le adores por un momento, le des gloria a Él por un instante, le honres a Él y le dices, dile: Señor, gracias por ser parte de tu cuerpo amado, que no conoce el fracaso ni la derrota, que no conoce los impedimentos ni los obstáculos, sino que en todo ello es una iglesia que puede vencer por medio del nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Y en este momento cualquier persona que esté enfermo o enferma, Señor, en este instante ministra a cada uno de tus hijos e hijas. Sana todo cuerpo enfermo, toda presión se va, todo dolor se va.
Todo aquello, Señor amado, contrario al plan y al propósito de tu voluntad es ahora mismo quitado. Todo aquello que se opone a que todo lo que tú has determinado para tu iglesia se derrame, sea reprendido y sea deshecho en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, pon tu mano de misericordia, pon tu mano de sanidad. Libera a los que están enfermos, libera a los que están, Señor amado, aleluya, adoloridos por alguna causa física en su cuerpo. Envía una palabra en las personas que están en los hospitales, en los sanatorios, en las casas, en los hogares, donde quiera haya una necesidad física. Señor, extiende tu mano poderosa. Glorifícate en este momento. Señor, te damos la gloria y la honra que solamente te pertenece a ti. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret que reprendemos todo y que cada vida sea levantada y fortalecida en la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Ministra, Señor, ministra sobre cada cuerpo, en el nombre que sobre todo nombre. La enfermedad se va, el dolor se va, aquello, Señor, que afecta, Señor, cualquier parte del cuerpo físico de tus hijos e hijas, ahora es ministrado por el poder y la virtud gloriosa, aleluya, que emana de tu misma presencia. Es en el nombre de Jesús que te damos honra y gloria. Lo creemos de todo nuestro corazón. Y decimos, Señor, que tú eres Rey de nuestra vida, que tú eres la cabeza y nosotros somos parte de tu cuerpo, llamada Iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.